En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, queridos hermanos. Tengan todos un excelente martes. Es 26 de septiembre de 2023. En este día tenemos la memoria de los santos mártires Cosme y Damián, quienes fueron martirizados a principios de la era de nuestra iglesia. Y también hay que decirlo que su devoción se extendió en Europa principalmente debido a que sobre sus sepulcros se realizaban muchos milagros, muchas curaciones. Pidamos su intercesión para que escuche a todos nuestros enfermos y que puedan ellos interceder por cada una de sus necesidades ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para la palabra del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien les fue a decir: Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio parece casi imposible hablar de él sin tener una referencia apologética. Antes que nada, te quiero compartir, por si es que no lo sabes, la apologética es una rama de la teología que se dedica precisamente a la defensa de nuestra fe. En el caso de la apologética católica, estamos hablando de argumentos para defender aquello que es profesado por nuestra iglesia, aquello en lo que nosotros decimos creer, tener realmente un sustento, un fundamento, argumentar no solamente en un sentido racional, sino también en un sentido bíblico. Por eso este pasaje, muchas veces tan atacado por nuestros hermanos protestantes, es necesario que nosotros como católicos tengamos la formación suficiente para que hagamos esa apologética, esa defensa de nuestra fe. Porque desgraciadamente en esa malinterpretación que tienen todas las sectas protestantes, y que esa malinterpretación incluso es muy evidente en el sentido de que cada quien la interpreta la Biblia a su modo, a su manera. Ellos creen que el simple hecho de leerla ya es garantía de que cuenta uno con la luz del Espíritu Santo para poderla comprender, para poderla entender y en ese sentido también saber en qué creer. Pero no es así. Nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo no por un mérito personal, sino por el mérito de la Iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia católica. Bien, justamente todas estas sectas existen porque en ellos mismos no hay unidad de doctrina. Si hubiese un solo credo dentro del protestantismo, pues solamente habría una sola secta protestante, pero hoy nos damos cuenta de que hay miles, miles y miles, y todo eso únicamente muestra que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Bueno, este pasaje donde se hace referencia a que Jesús tenía otros hermanos, o quizás nuestros hermanos separados lo quieren manejar por el lado de que María y José tuvieron descendencia, tuvieron relaciones y en consecuencia tuvieron hijos. Bueno, esto hay que aclararlo. La palabra hermano era utilizada incluso desde tiempos de antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento para referirse al parentesco que se tenía con otras personas. No era necesariamente hablar de lo que hoy conocemos como hermanos carnales, hermanos de sangre, sino que en aquel entonces se refería incluso, voy a poner el ejemplo, de un tío con un sobrino, como es el caso de Abraham con Lot. Ahí también podríamos mencionar, ¿verdad?, que hay ese parentesco entre primos, lo que hoy en nuestro día se conoce como primos hermanos, primos en segundo grado, primos en tercer grado. En aquel entonces no existía este tipo de vocablos, de términos. Entonces todo era referido únicamente a la palabra hermano.
Esa hermandad entonces la podríamos identificar con el parentesco, con una familiaridad. No confundirlo, repito, con el hablar de hermanos de sangre o hermanos carnales, como hoy se entienden. Entonces, y mira, una pregunta que podría quedar perfectamente, como para que nos la aclararan nuestros hermanos separados. ¿Por qué si María tuvo tantos hijos? Porque el pasaje del Evangelio nos dice los hermanos. Entonces podríamos pensar dónde estuvieron esos hermanos cuando María fue entregada por el mismo Jesús estando en la cruz al apóstol San Juan. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no se fue a vivir con ninguno de ellos? Ya en otra ocasión, hace algunas semanas, mencionábamos justo ese pasaje y ahí entendemos perfectamente por qué se la tengo que dar a mi propia madre, a un desconocido. A lo mejor sí, okey, está bien, era su amigo, está bien, era, el discípulo amado, todo lo que tú quieras, pero, ¿quién mejor para cuidar a una madre que un hijo? Entonces, ahí podríamos plantear esa pregunta, ¿por qué María se va a vivir con el apóstol Juan y no con alguno de sus hijos? Que evidentemente eran menores que Jesús. Jesús no podía, porque eso sí lo aceptan nuestros hermanos separados, que el vientre de María era virgen hasta que llega el Hijo de Dios y posterior a ello, entonces se corrompe esa virginidad según el pensamiento protestante. Y por otro lado, el mensaje de hoy también nos refleja que de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no se pone en práctica. Jesús hace esa aclaración y precisamente nos quiere hacer parientes de Él, nos quiere em, adentrar en su familia, nos quiere incorporar a su cuerpo místico, cumpliendo siempre con su voluntad. Conocemos su voluntad a través de la Escritura, pero también tenemos entonces que ahora cumplirla, hacer la obra, ponerla en práctica. El valor de las obras es muy necesario para que en consecuencia le demos un valor a nuestra fe. Esa es otra doctrina que se maneja en el protestantismo, que simplemente basta tener fe para ser salvos, para ser dignos merecedores del reino de Dios. Bueno, eso es también totalmente falso. Es necesario que nuestras obras se pongan en práctica porque, como diría el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Cuando un protestante tiene fe, ellos aparentemente, ¿verdad? No importaría realmente cómo se comporten, si bien o mal, porque el simple hecho de creer les va a dar la salvación. Nosotros entendemos que no es así. Hay una moral dentro de nuestro credo católico que emana precisamente de nuestra Sagrada Escritura, de nuestra tradición, y nosotros comprendemos cómo nos tenemos que comportar. Bueno, esa fe nos lleva a creer en esa moral y por lo tanto la moral ahora tengo que ser coherente y ponerla en práctica. Recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos bautizados y eso nos convierte no solamente ya en criaturas, sino nos convierte ahora en sus hijos. Pero un hijo tiene que obedecer a su padre. Un hijo se tiene que comportar como su hermano mayor, entendiendo que es Cristo nuestro hermano mayor, aquel a quien tenemos que seguir, aquel que es nuestra cabeza en la iglesia y del cual nosotros nos tenemos que dejar entonces guiar. Debe de haber una coherencia por haber recibido ese parentesco. San Agustín diría que no todos los bautizados son realmente ciudadanos de la ciudad de Dios. Quizás así nos podemos encontrar tú y yo muchas veces. Nos sentimos parte de la iglesia, sabemos que somos parte de ella porque hemos recibido el sacramento del bautismo, pero nuestras obras pueden distar mucho de lo que haría un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque soy una persona chismosa, una persona que hace calumnias, una persona que miente, que engaña, que traiciona, que constantemente está buscando dividir, que apenas ve a una persona con la que tuvo un conflicto y busca de qué manera perjudicarla. No apaga sus deseos de venganza, no tiene el más mínimo deseo de querer perdonar. Ese tipo de actitudes hoy son tan comunes entre los católicos.
personas que están festejando una fiesta patronal en su parroquia y que terminan agarrándose a los golpes. ¿Qué clase de moral estamos llevando a la práctica? Nos estamos alejando mucho del camino de Dios y creemos que estamos cerca de Él simplemente por el hecho de tener fe. Pidámosle al Señor que nos borre ese pensamiento que muchas veces tiene tintes protestantes, que nos hace creer que por el simple hecho de tener fe en Dios, de reconocer su existencia, ya creemos que estamos salvados. No, que nos dé un buen jalón de orejas, que nos dé un buen jalón de orejas en nuestra conciencia para que podamos corregir y poder aplicar la moral católica en nuestras vidas. Nos consagramos a la Santísima Virgen diciendo juntos: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santos Cosme y Damián, mártires, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre contigo y con tu familia. Ayúdanos a compartir este Evangelio para que más gente escuche la buena nueva del Señor.